Hoy en el mundo, en nuestro alrededor, en la sociedad, podemos darnos cuenta y podemos ver cómo hay un deseo profundo por obtener algo más que cosas, que bienes. El hombre constantemente está buscando saciar y hay una insatisfacción permanente. Hay un sentido de insatisfacción en la vida. Y esto lo experimentan personas ricas, personas pobres, lo experimentan profesionales, lo experimentan trabajadores, lo experimentan diferentes grupos de personas. ¿Sabe que hay un artículo que en enero del 2025, que es precisamente de la Universidad de Harvard, que han dado durante más de 80 años seguimiento a personas, aproximadamente a 1.300 personas? Y este estudio resalta que a pesar de los logros profesionales, a pesar de los bienes materiales, falta un sentido de significado en la vida de las personas. Y lo que resalta este estudio es que hay un elemento de las relaciones que incrementan ese sentimiento de vacío existencial. Como seres humanos estamos hechos para relacionarnos, pero no solo entre nosotros. Estamos hechos para relacionarnos principalmente con nuestro Creador. Y la falta de comunión con nuestro Creador, la falta de relación con nuestro Creador, genera ese vacío en el corazón de los hombres, que no puede ser llenado con bienes materiales, no puede ser llenado inclusive con relación entre seres humanos. Sin embargo, muchas personas buscan llenar ese vacío fuera de Dios y eso solo los conduce a una cosa, a la frustración. En esta mañana vamos a meditar en Éxodo capítulo 27 en nuestra serie de Éxodo, Yo Soy. Hermanos, en este capítulo yo quiero que tú pongas atención porque esto nos muestra y nos sigue ratificando el anhelo de Dios, en la voluntad de Dios, de relacionarse con las criaturas creadas. Dios ha querido relacionarse con su pueblo y Él ha obrado todo lo necesario para esa relación. Pero Dios provee los medios, pero Él también establece los criterios para relacionarse con Él. Y yo quiero animarte a una cosa más. Normalmente cuando vemos este tipo de textos, podemos tener actitudes incorrectas hacia ellos. Podemos ver estos textos como algo intrascendente e irrelevante para nosotros hoy. Al punto en que quizás lo leemos porque queremos cumplir con la meta que nos hemos propuesto de leer toda la Biblia. Y esos textos están ahí, pues si los leemos. Pero muchas veces somos muy ligeros en meditar qué Dios quiere comunicar a nosotros como su pueblo, a la iglesia hoy. Y yo te animo a que puedas ver la riqueza y la hermosura en estos textos que pareciera ser que no tienen tan trascendencia para nosotros hoy. Y quiero nada más recordar que estamos en un momento crucial en el libro, porque Dios ya sacó a su pueblo de Egipto, ya se ha manifestado a ellos en la liberación, pero también se ha manifestado a ellos a través de dar su palabra. Y ahora Él viene y quiere habitar en medio de su pueblo, que es el propósito último de la liberación. Y en ese contexto hemos aprendido que Dios pide que se construya un santuario. ¿Se recuerdan que fue Dios quien les dice que construyan un santuario? Y Él va a dar todas las indicaciones para ese santuario. Y si vemos el texto, la descripción de Dios comienza desde el lugar del corazón de ese santuario y es donde Dios mismo estará, lo que se conoce como el lugar santísimo. Vemos la descripción, vemos que Dios pide que hayan ciertos elementos dentro de ese santuario y en ese lugar santísimo está el propiciatorio y el arca de reunión. Quiero que vean la siguiente imagen porque nos ayuda a tener una idea visual de lo que era el tabernáculo. Y lo que hemos visto hasta hoy, si usted ve es una tienda, recuerde que debería ser algo movible porque el pueblo está moviéndose hacia la tierra prometida.
Y vemos en esa tienda que hay dos espacios. Usted puede ver ahí que hay una división, que era una cortina que separaba el lugar santísimo, que era el lugar mismo donde estaba la presencia de Dios, que solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Y luego está el lugar santo, donde habían otros elementos importantes como la mesa de los panes, el candelabro de oro, el altar del incienso. Y si vemos esta siguiente imagen, es como un mapa de cómo estaba configurado por dentro la tienda de reunión. Y podemos ver ahí unas imágenes de cómo podrían haber sido estos elementos que estaban adentro. Y recordemos que son cosas importantes. ¿Y por qué estas cosas siguen siendo importantes para nosotros? ¿Por qué esos muebles tan raros son relevantes para nosotros? Porque, hermanos, Dios está dando a conocer a su pueblo no solo su intención de estar en medio de ellos, sino que ellos reconozcan qué necesitan ellos para tener comunión con Dios y cuál es el carácter del Dios con el cual ellos están teniendo comunión. Y por eso sigue siendo relevante a nosotros hoy. Son elementos que de una forma visible, pero también necesaria, les lleva al pueblo a reconocer quién es Dios, que si Dios es el Dios de Israel y hay una relación de pacto entre Dios con su pueblo, es necesario que su pueblo le conozca, pero también reconozca quién es Dios. Y por eso estos elementos son tan importantes. Vemos que Dios quiere que el pueblo entienda que hay necesidad de un mediador. Dios quiere relacionarse con su pueblo, sí, pero lo hará a través de la figura de un mediador. Y Dios, a través de estos textos que hemos estado viendo, lo hace notorio para el pueblo de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Y qué tiene que ver esto con lo que mencioné en mi introducción? ¿Qué tiene que ver esto con cómo puedo disfrutar de una vida plena en Dios? Dios de igual manera sigue requiriendo hoy, hermanos, como lo hizo a su pueblo, un sacrificio. Era necesario un sacrificio para poder acercarse a Él. Pero así como en aquel tiempo, hoy sigue siendo necesario que a través del derramamiento de sangre venga el perdón de los pecados. Así como en aquel tiempo era necesaria la intervención de un mediador, hoy sigue siendo necesaria la intervención de un mediador para poder tener una relación con Dios y que su presencia esté con nosotros y en nosotros. Yo espero que seamos convencidos en esta mañana, hermanos, que a través de lo que estamos aprendiendo en Éxodo, tú hoy puedas salir animado a acercarte y a permanecer en Dios por medio de Cristo Jesús, quien es nuestro sacrificio y nuestro mediador. Vamos a estar meditando en Éxodo 27, como lo mencioné antes, y quiero dividir la predicación en 3 puntos importantes. Estos 3 puntos es algo que podemos ver desde el mismo texto, o algo que nos enseña al meditar en este texto. Y en primer lugar, quiero que veamos que Dios establece los medios necesarios para poder acercarse a Él y para que la presencia de Él esté con su pueblo. Dios, no el pueblo. Dios, no los hombres. Dios, no una religión, es quien establece los medios necesarios para acercarse a Él y para las condiciones para que Él permanezca con su pueblo. Dios pide la construcción del tabernáculo y los mobiliarios, ¿verdad? Y vamos a seguir aprendiendo acerca de ese santuario. De hecho, el capítulo 27 trata de 3 aspectos importantes dentro del santuario. Vemos la instrucción de Dios para la construcción de un altar de bronce, y eso usted lo puede ver en Éxodo 27, específicamente del versículo 1 al 8. Vamos a encontrar las indicaciones para la construcción del altar de bronce. Pero también hay indicaciones para la construcción del atrio del tabernáculo. Y eso lo encontramos en el versículo 9 al 19. Y luego, al final de este capítulo, veremos el requerimiento de Dios
del aceite para las lámparas. Vamos a comenzar en el primer mobiliario que vamos a ver en esta mañana. Bueno, los otros dos en realidad no son mobiliarios, pero son aspectos necesarios. Una vez más recuerde, Dios está estableciendo los medios necesarios para acercarse a Él. Y este mueble que vamos a leer, este mobiliario, representa un elemento necesario para acercarse a Dios de parte del pueblo. Acompáñenme, Éxodo 27, 1 al 8. ¿Lo tenemos, hermanos? Me siguen la lectura. Harás también el altar de madera de acacia, de 5 codos su longitud, de 5 codos su anchura. El altar será cuadrado y de 3 codos su altura. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán de una misma pieza con el altar, y los revestirás de bronce. Harás asimismo sus recipientes para recoger la ceniza, y sus palas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Todos sus utensilios los harás de bronce. Le harás un enrejado de bronce en forma de red, y sobre la red harás 4 argollas de bronce en sus 4 extremos. Y la pondrás debajo el borde del altar, de manera que la red llegue hasta la mitad del altar. Y harás también varas para el altar, varas de madera de acacia y revestidas de bronce. Y las varas se meterán en las argollas, de manera que las varas estén en ambos lados del altar cuando sean transportados por... le harás huecos de tabla según te mostré en el monte, así lo harán. La descripción de lo que acabamos de leer es algo similar a lo que usted va a ver en la presentación. Recuerde, eso es una representación para tener una idea. Era algo grande, pero lo importante, hermanos, más allá de la descripción del mueble o de este mobiliario, debemos recordar por qué o pensar por qué es importante para nosotros. O por qué era importante para el pueblo en primer lugar y por qué sigue siendo importante lo que es el principio que está detrás de ese mueble para nosotros hoy. ¿Usted ve en algún lugar del salón algo así? ¿No? Pues ya ve, pastor, ¿para qué estamos nombres? Saltémonos el capítulo. Recordemos, hermanos, que el tabernáculo era una representación de la restauración del santuario de Dios al inicio de la creación. Ese santuario que Dios creó y que puso al hombre ahí para tener comunión con él. Me refiero al Edén. Dios está trayendo un mensaje a su pueblo. Dios va a habitar en medio de ellos, pero para que eso sea una realidad para ellos, Dios tiene que revertir lo que ocurrió en Edén. Implica la restauración de esa relación con Dios. Al Dios habitar en medio de su pueblo. Recuérdese que cuando el hombre pecó, ¿qué hizo Dios con el hombre? Obviamente vino un juicio. Pero en relación al santuario, ¿qué hizo Dios? Los expulsó. Porque Dios no podía seguir teniendo comunión con ellos de la misma manera porque ellos habían pecado. Porque la muerte había entrado al mundo por el pecado. Y la Biblia dice en Génesis 3:24 que Dios colocó querubines para resguardar la entrada al santuario. En el tabernáculo, el altar de bronce está ubicado en el atrio. No está dentro del tabernáculo, está en las afueras del tabernáculo. Y es de bronce y está justo en la entrada porque simboliza que para acercarse a Dios, antes debe de haber un sacrificio. ¿Usted se recuerda qué pasó? Adán siguió teniendo una relación con Dios. Pero ¿qué hizo Dios primero antes de que Adán siguiera teniendo una relación con él? ¿Se recuerda qué hizo? Vistió su desnudez. ¿Y con qué lo vistió? ¿Con hojas? ¿Con palmeras? ¿Con pieles de animales?
Hermanos, eso requería un sacrificio. Y Dios está haciéndole ver a su pueblo que para volver a acercarse a Él antes debe de haber derramamiento de sangre. Aquí se presentan, en este mueble, lo más importante no es el mueble en sí mismo, es el propósito del mueble. Y es un lugar donde se van a presentar ofrendas. Ofrendas por el pecado y la culpa, porque eso habla de la necesidad de expiación y perdón del pecado a través del derramamiento de sangre. Y cuando hablo de expiación, hermanos, es que el pecado requiere la paga. Hay un precio que pagar. La paga del pecado es muerte. La paga. Era necesario un sacrificio para el perdón, hay un costo. Pero también hay sacrificios como el del holocausto que se quemaba completamente. Por eso, si usted piensa en cómo está descrito, habla de una reja como que si fueran su parrilla y que va a caer la ceniza. Porque ahí se van a presentar sacrificios de holocausto que se quemaban completamente y simbolizaba la consagración total a Dios. Pero también se van a presentar ofrendas de paz. Este tipo de ofrendas eran ofrendas que en parte se quemaban y parte se comían, representando la comunión con Dios. Y la ofrenda de gratitud, un sacrificio voluntario en reconocimiento de la bondad de Dios. Todo este tipo de sacrificios se van a presentar ahí. La expiación es la solución a nuestra separación de Dios. Y el altar del holocausto es un recordatorio que el pecado necesita ser perdonado mediante un sacrificio antes de que el pueblo pueda disfrutar de la presencia de Dios. Vemos el segundo elemento, que es el atrio del tabernáculo. El atrio del tabernáculo es como el patio. Quiero que leamos nos quedamos en el versículo 8, vamos a leer del versículo 9 al 19. Y harás también el atrio del tabernáculo. Al lado sur habrá cortinas de lino fino torcido para el atrio, de 100 codos de largo por un lado. Sus columnas serán 20, con sus 20 bases de bronce. Los ganchos de las columnas y sus molduras serán de plata. Asimismo, a lo largo del lado norte habrá cortinas de 100 codos de largo y sus 20 columnas con sus 20 bases serán de bronce. Los ganchos de las columnas y sus molduras serán de plata. Para el ancho del atrio, en el lado occidental habrá cortinas de 50 codos con sus 10 columnas y sus 10 bases. Y el ancho del atrio en el lado oriental será de 50 codos. Las cortinas de un lado de la entrada serán de 15 codos con sus 3 columnas y sus 3 bases. Y para el otro lado habrá cortinas de 15 codos con sus 3 columnas y sus 3 bases. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de tela azul, púrpura y escarlata y de lino fino torcido, obra de tejedor, con sus 4 columnas y sus 4 bases. Todas las columnas alrededor del atrio tendrán moldura de plata, sus ganchos serán de plata y sus bases de bronce, y el largo del atrio será de 100 codos y el ancho de 50 por cada lado, y la altura 5 codos y sus cortinas de lino fino torcido y sus bases de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo usados en todo su servicio y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Quiero que vean la siguiente imagen y lo que está describiendo es como ese cerco alrededor del tabernáculo. Ven como una especie de muro. Si usted ve en la imagen, hay 20 columnas de un lado. Del otro lado son menos porque no era cuadrado. Y la descripción es de ese perímetro. Y si quiero que note que ese perímetro, ¿cuántas puertas tiene? Una sola puerta. Y eso es intencional de parte de Dios. Hermanos, una vez más, pastor, pero ¿y esto por qué es importante? Bueno, es importante porque estas instrucciones detalladas sobre el atrio exterior del tabernáculo nos hace pensar en un espacio que es delimitado, que sigue mostrando esa separación que hay entre Dios y los hombres.
la necesidad de un mediador y la pureza para entrar en la presencia de Dios. Él está en medio de su pueblo, ¿verdad? Está con ellos, está junto con ellos, pero a la vez separado de ellos. ¿Lo nota? Él está ahí. Cualquiera podría salir de su tienda y ver al centro del campamento el atrio o las paredes del atrio y saber que Dios está ahí en el tabernáculo, en el lugar santísimo, y que su presencia está con ellos. Pero vemos una división, hermanos. Vemos que hay una división entre el lugar santísimo, hay una cortina que separa el lugar santísimo del lugar santo. Pero también hay una división entre el atrio del tabernáculo y el resto del campamento. Y esto refleja la progresión en el acercamiento a Dios y lo que se necesita para llegar ante la presencia de Dios. ¿Me doy a entender? Dios está mostrando a su pueblo diciéndole, tú puedes venir a mí, pero no como se te dé la gana. Tú tienes que reconocer quién soy yo. Tú tienes que reconocer tu condición. Tú tienes que reconocer lo que es necesario para que tú y yo tengamos comunión entre nosotros. Pero yo estaré contigo y yo proveeré de todo lo necesario. Las cortinas del atrio marcaban esa separación, recordando que después del pecado de Adán y Eva, el hombre perdió la comunión con Dios. Pero ¿saben qué es la buena noticia? Que hay una puerta de entrada. Fuera del atrio no hay una comunión directa con Dios. Pero adentro del atrio está el tabernáculo. Y dentro del tabernáculo está el lugar santísimo. El lugar donde la misma presencia de Dios está ahí. Si tú quieres estar con Dios, tienes que entrar por esa puerta. Había una sola entrada a este patio. Y en tercer lugar vemos el aceite para la lámpara, el versículo 20-21. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de oliva machacada para el alumbrado, para que la lámpara arda continuamente en la tienda de reunión, fuera del velo que está delante del testimonio. Aarón y sus hijos la mantendrán en orden delante del Señor desde la tarde hasta la mañana. Será estatuto perpetuo para todas las generaciones de los hijos de Israel. Vemos que Dios manda que el pueblo provea aceite puro de oliva para que las lámparas del tabernáculo ardan continuamente. Porque eso simbolizaba, hermanos, que la presencia de Dios está con el pueblo todo el tiempo. Simbolizaba la guía de Dios siendo la luz de su pueblo en medio de ellos. Si recuerda el candelabro del tabernáculo que meditamos antes en eso, este aceite era para ese candelabro, el cual estaba encendido todo el tiempo. Y es interesante cómo antes de esto, cómo Dios estaba con su pueblo, por ejemplo, cuando ellos caminaban en la noche en el desierto. ¿Ellos tenían una forma palpable de ver que Dios estaba con ellos? ¿Sí? ¿Cuál era la forma? A través de una columna de fuego que iluminaba su camino. Dios quiere que comprendan que Él está en medio de su pueblo, que Él ha restaurado la luz, que el pueblo ya no está en tinieblas, ahora está en la luz, y la luz es Dios mismo. Hermanos, todos estos elementos son importantes porque nos hacen ver cómo Dios establece los medios necesarios para acercarse a Él y cómo Él ha decidido estar con medio de su pueblo. Pero un segundo punto en esta mañana es que en este relato es notorio que es necesario un mediador. Dios ha establecido los medios para estar con ellos a través de este santuario, pero además se requiere que haya un mediador. Por ejemplo, en el altar de bronce,
Estaba en la entrada del tabernáculo y era el primer lugar donde un adorador podría acudir para llevar su ofrenda. La pregunta es, ¿el pueblo llevaba su ofrenda y él presentaba la ofrenda delante de Dios? ¿Podía hacer eso? No. ¿Quién era el que presentaba la ofrenda? El sacerdote. ¿Y esa era una ofrenda agradable a Dios? Si se hacía bajo esas condiciones, sí. Entonces quiero que note, Dios quiere tener comunión con su pueblo y para tener comunión es necesario un sacrificio. Pero ese sacrificio requiere un mediador. Representaba la necesidad de expiación por el pecado, pero también que el sacerdote servía como mediador ofreciendo sacrificio en nombre de la persona. Solo los sacerdotes podrían ministrar en el altar. Eso lo estableció Dios mismo, hermanos. Si vemos en el atrio la necesidad de mediación, ¿a dónde quisiéramos estar? ¿En el atrio? Bueno, empecemos. ¿Afuera? ¿En el atrio? ¿En el lugar santo? ¿O quisiéramos estar en el lugar santísimo? La pregunta es, ¿el pueblo podía estar en el lugar santísimo? Sí, pero a través de un mediador, el sumo sacerdote. ¿O acaso el sumo sacerdote entraba solo en su nombre personal? ¿O él representaba todo el pueblo? Y lo vamos a ver el próximo domingo cuando veamos la vestimenta del sacerdote, cómo en su vestimenta está representado todo el pueblo. ¿Dios quiere que todo el pueblo tenga acceso al lugar santísimo? Sí, pero a través de un mediador. Entonces vemos, hermanos, como la necesidad de un mediador. Y es muy notorio en la parte final del capítulo. Quiero que lea conmigo el versículo 20 y 21. Y mandarás, ¿a quiénes? A los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para que la lámpara arda continuamente. ¿Quién iba a dar la ofrenda? El pueblo. En la tienda de reunión, fuera del velo que está delante del testimonio, Aarón y sus hijos la mantendrán en orden delante del Señor desde la tarde hasta la mañana. ¿Quién daba la ofrenda para mantener encendido el candelabro? El pueblo. Pero ¿quién en la práctica mantenía encendido el candelabro? Los sacerdotes. La tienda de reunión, hermanos, si usted, no sé si lo notó, que aquí se utiliza el término tienda de reunión, era para referirse al tabernáculo. Vemos que todo lo que Dios ha establecido para el tabernáculo, adentro del tabernáculo, solo los sacerdotes podían hacerlo. Era un llamado especial para ellos. Pero le llama la tienda de reunión porque era el lugar donde Dios se encuentra con su pueblo. Pero lo hace a través de un mediador que es el sacerdote. Hermanos, esto me lleva al último punto en esta mañana. La buena noticia para nosotros es que todo esto que hemos visto, los principios siguen estando vigentes hoy. Si tú quieres acercarte a Dios, es necesario un sacrificio por el pecado que hay en tu vida. Pero no puedes hacerlo por ti mismo, necesitas un mediador. Hermanos, tú y yo tenemos el más excelente mediador y su nombre es Cristo Jesús. Y el tercer punto en esta mañana es ese. Cristo es tan excelente que todos estos medios simplemente eran sombras del verdadero medio. Cristo es el medio para nosotros, pero también Él es el mediador para poder acercarnos y permanecer en Dios. Cuando pensamos en el altar de bronce, cuando pensamos en el atrio, cuando pensamos en la luz del candelabro en el tabernáculo,
de lo que leímos en Éxodo 27 refleja cómo el tabernáculo funcionaba como una recreación de la restauración de ese santuario en Edén, mostrando tanto que esa separación causada por el pecado está siendo resuelta. Y ahora hay una restauración en la relación con Dios, a través del sacrificio, a través del derramamiento de sangre, pero también a través de la mediación. Por eso, hermanos, acercémonos cada uno de nosotros y permanezcamos en Dios por medio de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro sacrificio y nuestro mediador. En Cristo, el verdadero y más grande mediador, el más excelente sacrificio y la luz eterna que ilumina al mundo es Él mismo. Todos estos elementos, hermanos, y estos principios nos hacen ver al Evangelio y a Cristo Jesús. Por ejemplo, el altar de bronce. Si bien es cierto, Cristo no es tipo del altar de bronce en sí mismo, pero en Cristo se cumple el propósito del altar de bronce. ¿Se recuerda que hace un momento yo le pregunté, ¿dónde en este salón está el altar de bronce? ¿Se recuerda? ¿Por qué ya no hay un altar de bronce? Porque el propósito del altar de bronce, tú y yo, ya no tiene sentido. Porque recuerda que ese altar era para sacrificios, sacrificio de expiación de pecados, sacrificio de holocausto para consagración, sacrificio de ofrenda de paz. Pero todos esos sacrificios apuntan a Cristo Jesús. Y ahora en Cristo Jesús, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso tú y yo ya no tenemos que sacrificar corderos para tener perdón de pecados y acercarnos a Dios. Cristo es nuestra paz y el restaurador de la comunión con Dios. Por la fe en Cristo Jesús tenemos paz para con Dios. Ya no somos enemigos suyos. Ya no hay una ofensa por la cual tú tengas que recibir culpa. Por eso la Biblia dice que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. No hay nada ni nadie que pueda separarte de Dios. Su sacrificio nos permite tener acceso a Dios y disfrutar de comunión con Él. ¿Saben por qué ya no presentamos sacrificios de animales? Porque ahora tenemos un sacrificio más grande, que solo era necesario una vez y para siempre. Y por ese sacrificio tú ahora puedes presentar alabanza y gratitud a Dios en medio de Cristo Jesús. Ya no tenemos que traer animales para sacrificarlos y mostrar nuestra gratitud al Señor. Porque el Cordero inmolado fue sacrificado. Y por Él tú y yo podemos venir delante de Dios y ofrecer ofrendas de adoración y de gratitud a Dios. Y saber que esas ofrendas son agradables. Ya no hay un atrio que nos separa. Ya no hay cortinas que nos separan. ¿Te recuerdas cuando Jesús murió en la cruz? Cuando Él expiró. La Biblia nos relata que algo pasó en el templo. Algo Dios hizo en el templo. Por la muerte de Jesús en la cruz, algo ocurrió en el lugar santísimo. ¿Te recuerdas qué pasó? Se rompió el velo, hermanos. Porque ahora ya no hay una cortina de separación. Porque ahora ya no solo el sumo sacerdote puede entrar al lugar santísimo. Porque cuando entramos a través de la puerta, que Jesús es la puerta, ahora ya no solo tienes acceso al atrio, ya no solo tienes acceso al lugar santo, sino que la Biblia dice que su cuerpo es el camino para llegar a Dios mismo, al lugar santísimo. Y ahora nosotros en Cristo Jesús, todos nosotros hemos sido hechos un reino de sacerdotes que podemos presentar adoración a Dios. Hemos sido hechos un reino de sacerdotes que podemos ir confiadamente
cada día, en cada momento ante el trono de gracia. Y todo por nuestro mediador Cristo Jesús. Ese aceite y el trabajo constante de mantener encendido el candelabro ya no es necesario. Porque Jesús es la luz que ilumina el mundo. Y es esa luz que nadie puede apagar. Que ilumina nuestra vida. Es esa luz que nos recuerda que Dios es fiel a su pacto, hermanos. Él prometió que Él estaría en medio de su pueblo y que estaría con ellos todo el tiempo. Si no recuerda las palabras de Jesús, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú puedes ver en la cruz esa luz que irradia tu vida todos los días. Que mientras tú estás caminando, tú puedes recordar que tu buen pastor está contigo. Y que Él envió al otro, al Consolador. No solamente para estar con nosotros, sino para estar en nosotros, siendo la forma más profunda. No hay una relación más íntima que la que tú y yo hoy podemos experimentar con Dios, porque Él está en nosotros, algo que no podemos ni comprender. ¿Cómo es que el Dios todopoderoso, omnipotente, esté morando en mí, siendo yo un hombre tan limitado, pecador, y que hay maldad? ¿Y cuál es la respuesta? Que Dios dio los medios y el mediador correcto para que eso fuera una realidad. Y su nombre es Cristo Jesús. Y por eso, hermanos, a Él es la gloria. A Él es la gloria. Pero no quiero terminar en esta mañana sin pensar en cómo esto es relevante para nosotros hoy. Porque ya vimos que los principios y lo que hay detrás de la descripción de estos muebles raros y de esta tienda simplemente apuntaba a una realidad que tú y yo conocemos si estamos en la fe en Cristo. Pero cómo esto sigue siendo relevante para nosotros. Y quiero hablar en primer lugar, amigo, amiga que nos visitas, o quizás tengas un tiempo visitándonos, pero tu fe quizás está en ti mismo. Tu fe ha estado puesta en prácticas religiosas, en méritos, y tú piensas que a través de esas acciones tú estarás delante de Dios y Él tendrá comunión contigo y conocerás a Dios y disfrutarás del mayor bien que un hombre puede disfrutar, que es el habitar con Dios y tener comunión con Dios. Pero te tengo una mala noticia. Eso no es verdad. Pero también te tengo una buena noticia. Si tú estás aquí hoy, tienes que reconocer que el Dios soberano te trajo aquí para que tú escucharas este mensaje, para que tú reconozcas que Dios quiere tener comunión. Él quiere relacionarse con los hombres, pero también Dios quiere que hoy reconozcas que lo que te separa de Dios no es tu incapacidad de ser obediente. Lo que te separa de Dios no es tu falta de diligencia en cumplir normas. Lo que te separa de Dios no es no ser constante en las prácticas religiosas. Lo que te separa de Dios no es la falta de conocimiento de Dios en sí mismo, sino lo que te separa de Dios es tu pecado. Pero Él ha provisto los medios para acercarte a Él. Él ha provisto el mediador para que tú puedas hoy, si entras por esa puerta, encontrar plenitud y gozo delante de la presencia de tu Creador. Pero debes arrepentirte hoy. Debes reconocer a Cristo Jesús como la puerta, la única puerta para llegar hasta el lugar santísimo.
Que Dios tenga misericordia de ti hoy y pueda darte el don de la fe para creer. Pero si tú eres hijo de Dios y un creyente, ¿qué relevancia tiene esto para nosotros hoy, estos principios que hemos visto? En primer lugar, hermanos, nunca olvidemos que la presencia de Dios está con nosotros, en medio de nosotros y con nosotros. Yo sé que en momentos de dificultad, de dolor, muchas veces pensamos, ¿y Dios dónde está? En momentos de prueba. Nuestra humanidad nos hace dudar si realmente Dios tendrá cuidado de nosotros, realmente Él estará al tanto de lo que estoy viviendo, de lo que estoy sintiendo. Y quiero decirte que sí. Dice la Biblia que tenemos un buen y gran sumo sacerdote que se compadece de nosotros. ¿Por qué? Porque Él experimentó todo lo que tú y yo experimentamos, pero sin pecado. Y Él quiere fortalecer tu vida. Ve a Él. No dudemos, hermanos. Dios está con nosotros y en nosotros a través de su Santo Espíritu. Y eso tiene que ser la base para nuestra paz. El saber que tenemos paz para con Dios es la base para nuestra paz. Esa es la base para nuestra esperanza. Probablemente todas las cosas difíciles que experimentamos en este mundo quizás no van a ser solucionadas. Porque, hermanos, ¿dejará de haber violencia en el mundo? ¿Dejará de haber corrupción? Sí, pero hasta que este mundo se acabe. Ya no vivas en temor. Sé que vivimos en un país donde hay delincuencia, pero Dios está contigo. Dios cuida de su pueblo. Hermanos, y no me malinterprete, no te estoy diciendo que no vas a experimentar dificultades. Es que Jesús te lo advirtió. Sí, puede ser que algún día te asalten, sí puede ser que seas, te afecte una estafa, sí puede pasar muchas de esas cosas. Pero recuerda la palabra de tu Señor. En este mundo tendréis. ¿Y cuál es la respuesta? Escápate. Vete a la luna. Ya sé, vámonos a una isla. No voy a salir de mi casa. La forma que afrontamos eso es confiando. ¿Y saben por qué? Porque Dios está con nosotros, hermanos. Dios está con nosotros. Eso me lleva a otra aplicación para nosotros. Valora y cuida tu relación con Dios. Dios quiere tener intimidad contigo. Pero eso requiere, hermanos, procurar la santidad y vivir en obediencia. Pero esto solo se logra en dependencia a Dios. A veces queremos hacerlo al revés. Quiero ser obediente y después me acerco a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso? Pensamos que tenemos que prepararnos en ese sentido para acercarnos a Dios. Esta semana me voy a esforzar. Lunes voy a hacer esto, martes esto. Y llevamos una lista y un cuadernito y al final de la semana decimos, el viernes me voy a acercar al Señor. Pero si sos sincero, si eres sincero en ese cuadernito, llegará el viernes y ¿sabes qué dirás? Señor, tú sabes que yo quería, pero no puedo. Pero hermanos, la base de nuestra relación con Dios no es esa. Es que Cristo hizo lo que tú y yo no podemos hacer. Disfruta de la presencia de Dios. Juan, escribiendo su primera carta, habla de que el que dice que está en la luz, pero anda en tinieblas, es mentiroso. El que dice que no tiene pecado es mentiroso. Y Juan, perdón, en el capítulo 2 comienza diciendo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis.
Amén. Pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, porque somos justificados delante de Dios por la fe en Cristo Jesús, y eso me permite entrar ante el trono de la gracia. Si tú has pecado, arrepiéntete, pero no dejes de ir ante el trono de la gracia. Disfrutemos y valoremos nuestra relación con Dios, hermanos. Y eso me lleva al último punto de aplicación. Depende todo el tiempo de Cristo Jesús en tu relación con Dios. Ve a Cristo. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, daréis mucho fruto. Porque separados de mí, escuchó el orden. Si permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, darán mucho fruto. Hermanos, en la medida en que más disfrutemos de la presencia de Dios, más moriremos naturalmente a nosotros mismos, más el fruto del Espíritu será una evidencia en nosotros, más obediencia habrá en nosotros. ¿Saben por qué? Porque Él habita en nosotros y Él está obrando activamente por medio de su Santo Espíritu para conformarnos a la imagen de Cristo Jesús. Y resulta que Cristo Jesús es justo por su obediencia. Dependamos de Él, hermanos. Y quiero terminar recordándote, acércate y permanece en Dios por medio de Cristo Jesús, porque Él es nuestro sacrificio y nuestro mediador. Vamos a orar.